aquí estamos. Espera, estaba escribiendo en el chat, ya no necesito decirlo. Vamos entrando todos, hay 27 participantes, nos ha introducido Carlos y iniciamos. Son todavía las 10, ahora mismo, 16:02. Vamos dando entrada. Carlos, ¿está todo el mundo que está disponible? ¿Está listo? Carmen, ¿te parece que demos un minutito más? Porque 16:02, esto es una puntualidad que no sé cómo funcionará. ¿Dónde estás? Da a tu micro, Carmen. Sí, sí. Ahora. En Tailandia. Estoy en Tailandia. Bueno, en Tailandia, ¿cómo funciona esto de la puntualidad? Pues un poco como en España. No son muy puntuales. Sí. La experiencia que compartimos en India también era, bueno, a su ritmo, ¿eh? Es otro ritmo, es otro ritmo. Es otra forma de ver la vida. Es otra tranquilidad. Pues si te parece eso, esperamos a que sean y 3 y 4, porque eso de empezar a las 16:02, no sé, porque no quiero que todo el mundo que entre en el grupo sepa quién eres y desde qué experiencia puedes, además de la generosidad, que es obvia, pero también desde qué experiencia vas a compartir todo lo que vas a compartir en este ratito. Así es que, cuéntanos qué tiempo hace en Tailandia. Pues hace mucho calor, 33 grados. Hoy no tanto, pero hace bastante humedad. Pero bueno, pensé que sería peor. Para esta época del año podría ser todavía peor porque es la época más cálida, es su verano. No tienen verano e invierno como nosotros, tienen época de lluvias y época seca, y esta es la época seca, y en la época seca es casi el final de la época seca y hacia el final es cuando hace muchísimo más calor, pues porque ya no queda nada. No queda nada. Pero elegiste ese sitio precisamente porque, cara al coronavirus, es un sitio cálido. Bueno, yo estuve en Tailandia cuando empezó lo del coronavirus. Estuve en enero, diciembre, desde las Navidades, enero y hasta mediados de febrero. La visa solo es de 2 meses y me fui a Australia. Y cuando estaba en Australia y empezó a pasar todo esto, pensé dónde quiero quedarme atascada. En España ya era difícil volver. Podría volver, pero no es la situación como para hacerlo. De hecho, ahora la embajada no nos recomienda volver. Si estamos fuera, prefiere que nos quedemos fuera. Y pensé dónde y se me ocurrió, como estaba antes aquí, se me ocurrió pues mejor aquí que en ningún sitio. El sitio donde estoy es una isla que está muy cerca de tierra. Hay un ferry cada 5 minutos que tarda 5 minutos. Hay algún hospital que no está muy lejos. Está un poco aislada la densidad de población es pequeña, todo está así como un poco esparcido. Entonces, bueno, a ver. Todo esto que estamos comentando como previo tiene que ver con precisamente la experiencia. Carmen, lo que me contó en un momento determinado es, Carmen es gallega, ya casi no se te nota el acento por todos los recorridos que has hecho por todos lados, y Carmen en un momento determinado me dijo, yo he decidido que no vuelvo a pasar frío. Gracias al teletrabajo voy buscando desde dónde trabajar que siempre haga calor. Creo que recuperas tus tierras gallegas para las Navidades, ¿no? A veces. A veces. Bien. Vale, pues quiero contaros a todos. Carmen, a mí se me ha perdido, yo estoy viendo tu vídeo, pero me parece que lo hemos perdido, Carlos, el vídeo de Carmen. Bueno, Carlos lo verá y lo resolverá seguro. Está todo ok. Está todo ok, bueno, pues entonces soy yo. Quiero contaros que Carmen Corral es licenciada en Psicología y durante los primeros años de su carrera profesional trabajó en el área de recursos humanos para varias empresas. Y en 2010 se formó en Coaching en Liderazgo. Es otra de las alumnas que hemos dicho, oye, esto que tienes que compartir, compártelo, vamos a compartirlo por esto que hemos creado de estas píldoras de
nos quedamos en casa, pero nos quedamos en casa aprendiendo, y quiero empezar por darte las gracias, Carmen, por tu generosidad y por decir que sí tan rápidamente en esto que todavía están siendo talleres piloto, pero que afortunadamente están teniendo la aceptación que están teniendo. Para el día de hoy se han inscrito 60 personas, luego ya sabemos, pues andarán por los 40, pero me parece que hace nada ya estaba, ahora mismo están ya 31 personas que están participando. Así es que gracias a ti en primer lugar por tu generosidad, y gracias a todos los demás que estamos generando esta comunidad virtual de compartir. Carmen cree firmemente en el teletrabajo, y que el teletrabajo es el futuro, y que las comunicaciones online han venido para revolucionar el mundo, y yo comparto esa creencia tuya. Has demostrado que se pueden hacer online muchas más cosas de las que creemos, incluso cosas que nos parece que no. Una prueba de ello es tu curso online para hablar en público, que lanzaste en el 2014, cuando todos te decían que esto no se podía hacer online, cuando ni siquiera se podía considerar como algo para hacer online, el hablar en público. Sin embargo, has demostrado que sí que se puede aprender a hablar en público online, y que la formación online funciona. Comenzaste a teletrabajar hace más de 8 años, como comentaba, buscando el calor. Eres una auténtica pionera, has teletrabajado para empresas y también por cuenta propia, y desde hace 3 años eres nómada digital. Trabajas completamente de forma remota mientras viajas por el mundo, buscando el calor. Actualmente teletrabajas para clientes de todo el mundo, y aunque todavía haces cosas en el área de recursos humanos y como coach, hoy en día tu principal trabajo es el de copywriting y redacción de contenidos SEO, cosa que la mejor herramienta, la mejor vía es precisamente el teletrabajo. Te invito a compartir tu experiencia. Os invito a todos los demás, aunque tenemos todos, ahora yo no, pero tenéis todos el micro cerrado, el chat está abierto. Ir poniendo vuestras preguntas por ahí, porque Carmen, que es estilo liderazgo, prefiere que se vayan haciendo preguntas y que se genere una comunicación abierta con las personas que están participando. Y agradece si vais haciendo preguntas, que ella puede ir contestando, que va a ir gestionando Carlos, y que ella puede ir contestando según se van formulando. Yo hoy, a la vez tenemos otra cosa online, con lo que escucharé la charla después cuando la tengamos en YouTube, y os invito a todos a continuar participando de estos talleres. El próximo va a ser el lunes a las 6 de la tarde, y seguimos construyendo todos juntos. Carmen, de nuevo muchas gracias por tu generosidad y por seguir formando parte de esta gran familia. Gracias por invitarme. Pues como decía María, sí que me gustaría que hicieseis todas las preguntas que tengáis a través del chat. Carlos luego me las va a pasar. Quiero sobre todo, tengo experiencia en teletrabajo, pero también sé que aunque vivimos y pasamos por las mismas dificultades, no son exactamente las mismas para todos. Si podéis comentar en el chat cuáles son las dificultades con las que os estáis encontrando, o qué preguntas tenéis sobre cómo podéis ser más productivos, lo que se os ocurra sobre el teletrabajo. Yo, antes de comenzar a explicaros qué es lo que debéis de hacer en teoría cuando teletrabajáis, me gustaría compartir con vosotros cuál es mi experiencia teletrabajando y cómo fue mi primera vez teletrabajando. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Podéis ver la pantalla ahora? Ok. Carlos, dime si estáis viendo la pantalla, por favor. Sí, estamos viendo la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, pues me gustaría contaros cuál fue mi primera vez trabajando. Fue allá, yo creo que por el 2008, un día estaba en la empresa, yo trabajaba en recursos humanos,
y estaba envuelta en un proyecto que necesitaba bastante concentración. Y si alguna vez habéis pasado por el Departamento de Recursos Humanos, sabréis que la gente entra, sale, hay llamadas todo el rato y concentrarse era bastante complicado. Yo no suelo tener problemas de concentración casi en ningún sitio, pero para determinadas cosas sí que necesito cierta concentración. Y mi jefe me dice, ¿por qué no te quedas un día en casa y teletrabajas? Algo que era una palabra todavía muy nueva por aquel entonces. Durante un día haces esto que tienes que hacer y mañana ya vuelves. Y yo me fui a casa para al día siguiente empezar a trabajar. Me levanté temprano, a eso de las 8, pues lo normal. Me levanto temprano, pues lo normal porque tenía que trabajar, ¿no? Me pongo a desayunar, empiezo a trabajar, enciendo el ordenador a las 9, comienzo a trabajar, pero comienzo a trabajar y a los 5 minutos me vuelvo a levantar. Una taza de té, voy a coger una taza de té. Me pongo a trabajar, otros 5 minutos con la taza de té. Unas galletitas, voy a por las galletas a la cocina. Continúo media hora más y creo que debería de hacer la colada. Y así una tras otra, durante todo el día, estuve haciendo todas las tareas domésticas y cuando llegué a las 8 o 9 de la noche, mi trabajo estaba casi sin hacer. Y terminé de trabajar, porque cumplo con lo que hago, pero terminé como las 10, 11 de la noche, después de tener la sensación de que había estado trabajando durante todo el día. Esa fue mi primera experiencia teletrabajando. Después de eso, si me hubiesen preguntado, ¿teletrabajarías todos los días? Al día siguiente no sé lo que respondería. Yo creo que aún así diría, bueno, venga, le damos otra oportunidad. Pero seguro que os habéis encontrado en más de una ocasión con este tipo de cosas, de estar en casa y dedicarte a hacer de todo menos a trabajar, cuando tienes que trabajar. Si las distracciones en la oficina ya son muy altas porque casi todo el mundo tiene Facebook o LinkedIn o algún sitio donde distraerse, cuando estás en casa todavía tienes más distracciones. Y hay algo que es importante conocer y es que las ventajas del teletrabajo son también las desventajas. Puede parecer paradójico, pero es que una de las ventajas que es que no tienes que moverte de casa se puede convertir en una desventaja, que es que al no moverte de casa no te mueves para nada. Y que es que al no moverte de casa sientes como esa sensación de que estás todo el día trabajando, de que no has tenido día fuera de casa ni fuera del trabajo y todo se convierte en uno, porque al menos cuando vas a trabajar has pasado unas horas trabajando, has vuelto a casa y tienes como dos cosas diferentes. Aunque tengas la sensación de haber estado trabajando todo el día, tienes una desconexión entre los dos. Otra de las ventajas es el horario flexible, pero el horario flexible es una ventaja y es una desventaja porque lo puedes flexibilizar al máximo. Yo mi primera vez estuve trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. O sea, la flexibilidad juega a nuestro favor, pero también puede jugar en contra nuestra. Esto que lo he encontrado el otro día, hace nada, 2 días, los expertos recomiendan seguir la misma rutina cuando se trabaja desde casa y aparece este señor simulando que está en el metro en la ducha de su casa. ¿Verdad o mentira? A muchas personas les resulta importante el tener una rutina, pero eso no quiere decir que la rutina tenga que ser la misma que la que tienes en la oficina, porque estás en casa. Primero, aprovéchate de las ventajas que tienes del horario flexible y, por otra parte, también aprovéchate de que es un entorno diferente. Entonces, para mí, al ser un entorno totalmente diferente, debemos de pensar de una forma un poco diferente. Y algo en lo que me gustaría recalcar es que no hay fórmulas secretas ni fórmulas mágicas para ser más productivo cuando teletrabajamos. Algo que le funciona a una persona puede no funcionarle a otros. Y eso quiero deciroslo sobre todo a vosotros, que la mayoría os habréis formado en coaching y sabéis muy bien cómo funciona eso. No todo le sirve a todo el mundo. Pues en la productividad no todo le sirve a todo el mundo.
A mí no me sirve levantarme todos los días a las 5 de la mañana para ser más productiva, por mucho que digan que los CEOs de las empresas más importantes se levantan a las 5 de la mañana. Pero yo si me levanto a las 5 de la mañana, lo que pasa es todo el día dormida. Y no soy productiva ni a primera hora de la mañana ni a última hora de la tarde. Cada uno tiene que encontrar la forma en la que es productiva. Hay otro mito que es que dicen que para trabajar desde casa debes de quitarte el pijama y ponerte la ropa. Bien. Si te sirve, hazlo. Si no te sirve, no. Yo entiendo que el quitarse el pijama y ponerse la ropa de la calle te puede servir en el sentido de desconectas un poco de casa y empiezas otro rol, el rol de ponerte a trabajar. Si te sirve, hazlo. A mí, ahora mismo me da igual estar trabajando en pijama o ponerme la ropa de calle. De hecho, es que yo muchas veces, os lo creáis o no, yo empiezo a trabajar desde la cama. Hago determinadas tareas cuando me despierto y hago determinado tipo de tareas después de comerlas. Para mí son las horas menos productivas en las que todavía estoy un poco dormida. Pero eso es lo que a mí me funciona. Hay muchas personas que se sienten muchísimo más productivas cuando están a primera hora de la mañana. Después de comer no suele ser una buena hora para nadie. Si eres más productivo a primera hora de la mañana, entonces a lo mejor quieres empezar con energía y sí que quieres ponerte la ropa de la calle, o sin ponerte la ropa de la calle si te sientes productivo, pues ponte a trabajar en las cosas que sean más creativas. Al final de la charla os voy a pasar un link, y si no, luego Carlos también os lo puede pasar por el email, el que podéis descargaros un diario de productividad. El diario de productividad es simplemente un registro que podéis ir haciendo durante varios días y que consiste en registrar a qué hora realizáis, qué tipo de tarea, cuánto tiempo tardáis, qué nivel de productividad habéis alcanzado y dejando notas sobre dónde lo habéis hecho, en qué entorno lo habéis realizado. Esto es lo que os servirá para determinar qué tipo de tareas podéis hacer a qué determinada hora. Porque lo de que desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde tengamos que ser igualmente de productivos no es algo que funcione para nadie. Pero si somos capaces de... Si somos capaces de determinar cómo somos más productivos, en qué momento somos más productivos del día, y la productividad no es lo mismo para distintas tareas, también podremos ajustarnos, y sobre todo cuando queremos flexibilizar, pues para meter durante el día tareas como ir a recoger a los niños, o ir a tomar un café con una amiga, o tener un meeting con alguien, o lo que sea. Carlos, cuéntame si tenemos alguna pregunta por ahí. Sí, mira, te cuento. Estaban comentando la dificultad, el cómo ves el evitar distracciones. Nerea me preguntaba, creo que ese es mi problema, no separo el horario y acabo trabajando 12 horas en lugar de 8. Ya, vale. Eso es, como os comentaba en mi primera vez, es uno de los peores, de las mayores dificultades. A mí me funciona, por ejemplo, yo me anoto las tareas que tengo que hacer y me las pongo en mi agenda, pero me las pongo en mi agenda no de tareas para hacer. Me las pongo en mi agenda como si fuese un meeting, como si fuese de 1 a 2 tengo que hacer esta tarea, de 4 a 5 tengo que hacer esto. A mí eso me sirve, que a cada persona le puede funcionar de una forma diferente, pero lo que de esa forma hago es que me reservo el tiempo para cada una de las cosas que quiero hacer. Y en mi agenda pongo también las cosas importantes que son de mi vida. Normalmente las marco con diferentes colores. Por ejemplo, las cosas de ocio las marco en un color. Yo las marco en naranja y las cosas de trabajo las marco en azul. Y así veo a lo largo de todo el día a qué horas estoy trabajando y tengo que trabajar y a qué horas no estoy trabajando y estoy haciendo otro tipo de cosas. También es una forma muy visual de ver que no has estado trabajando todo el día. Porque si estás desde las 8 de la mañana o desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde trabajando ininterrumpidamente, pero interrumpidamente en el sentido de
ahora me paro a comer, ahora voy a recoger a los niños, ahora voy a hacer la compra. Nos puede dar la sensación de que estamos todo el día trabajando. Pero si yo cuando lo pongo en la agenda veo que he tenido huecos a lo largo de todo el día y si lo pienso al finalizar el día, voy a ver que no, que en realidad no he estado todo el día trabajando y lo puedo ver de una forma visual. Nos puede dar la sensación, por ejemplo, que tenemos la sensación de si he empezado a trabajar a las 8 de la mañana, quiere decir que he estado trabajando hasta ahora, ¿no? Pero no es así. Eso también es una forma muy fácil de llevarla con el diario de productividad para ver a qué horas y en qué horas estás trabajando. ¿Alguna pregunta más, Carlos? ¿Cuál es el mejor horario para trabajar en casa? Pues eso depende un poco de cada uno. Ahí tendrás que analizar, en base al... Si analizas un poco con el diario de productividad que puedes luego descargarte o con un registro que tú hagas, analiza un poco cuál es tu mejor horario para trabajar. Yo tengo un horario y soy muy flexible, pero para algunas personas les funciona mejor el tener una rutina. Si tienes una rutina y quieres hacer todos los días lo mismo, entonces quizás te tengas que poner una hora para empezar, una hora para terminar. Yo creo que no existe una hora determinada para trabajar, pero tienes que tener en cuenta el entorno. Porque al trabajar en casa, el entorno es diferente al de la oficina. Al trabajar en casa, a lo mejor eres tú el único que estás trabajando en casa, a lo mejor eres tú el único que estás en casa, o a lo mejor hay mucha más gente alrededor de ti. Y eso también es algo que deberías de tener en cuenta. ¿Más preguntas? No, puedes seguir, Carmen. Lo que sí, si te parece, solo comentarte con respecto al tema del link, lo que vamos a hacer para que sea más sencillo es que luego me pasas a mí el link y en el vídeo, como publicaremos el vídeo en el fin de semana, se publica con el link en las referencias y así todo el mundo puede verlo y descargarlo para poder utilizarlo y ver cómo funciona, ¿vale? Perfecto. Pues nada, ¿Ahora mismo estoy compartiendo la pantalla o no? No, ahora mismo estás tú con el vídeo. Vale, es que no me queda claro cuando comparto la pantalla y pues bueno. Ahora mismo no estás compartiendo pantalla. Vale, pues voy a volver a compartir la pantalla. Vale, hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta cuando estamos trabajando en casa y es que somos más dueños que nunca de nuestra agenda. Y eso significa que al ser más dueños que nunca de nuestra agenda, es un poco lo que os comentaba antes, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, porque ahora tenemos que gestionarla casi por completo nosotros. Porque ¿qué pasa cuando estamos en la oficina? Pues que aunque seamos nosotros los dueños de nuestra agenda, es fácil que otros se apoderen de ella. Cuando estamos en casa es un poquito más difícil. No quiere decir que sea imposible que otros se apodere de nuestra agenda. En la oficina, ¿qué pasa? Que alguien viene y habla con nosotros y nos comenta, oye, mira, quiero empezar este proyecto, oye, que si podríamos colaborar en esto, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Reuniones. Las reuniones, cuando empiezas a teletrabajar, veréis que se hacen más cortas, espero que se hagan más cortas, y que se hacen muchas menos reuniones. Las reuniones quitan muchísimo tiempo y se adueñan de tu agenda si no pones freno a ellas. Pero por otra parte, al ser el dueño de tu agenda, quiere decir que tienes todo el tiempo para gestionar las tareas y todo lo que tienes que hacer. Y tienes que ser mucho más organizado, tienes que organizarte mucho más de lo que antes lo hacías. Antes te ibas dejando llevar un poco por lo que iba llegando, por lo que te iban pidiendo de aquí y de allá. No quiere decir que en el trabajo no te vayan a seguir enviando emails, pero sí que tendrás un poco más la posibilidad y la oportunidad de ser el dueño de tu agenda. Y si tienes que estar en casa, tendrás que encontrar tu lugar donde trabajar y tendrás que encontrar su lugar. Si no estás trabajando solo, si tienes familia a tu alrededor, tendrás que ponerlos en su sitio. Y tendrás que ponerte a ti en tu sitio. A veces no es sencillo,
A veces estamos deseando que venga alguien de fuera, sobre todo si llevamos todo el día trabajando y llega alguien de nuestra familia y quiere hablar con nosotros. Y sí que teletrabajar puede ser muy solitario porque no hablas tanto con nadie. Te intercambias muchos emails, pero sí que se hacen muchísimas menos conversaciones. Y llega alguien de la familia y estás deseando hablar con ellos, aunque solamente sea una interrupción, a veces es difícil cortarles, pero debes de ponerles en su lugar. Porque si no les pones en su lugar, no van a respetar el que tú tienes que estar trabajando y tienes que estar concentrado y no te van a molestar cuando realmente necesites que no te moleste. Entonces, procura cuidar tu espacio. Y tu espacio me refiero ya no tanto que tengas que tener un escritorio súper bonito, súper chulo, en un lugar muy aislado. Yo, por ejemplo, soy capaz de concentrarme en cualquier lugar y en cualquier sitio. Yo no necesito trabajar todo el rato desde el mismo sitio, pero a lo mejor tú sí necesitas tener una mesa y una silla la misma siempre. Pero no dejes que el no tener el lugar ideal, en teoría, perfecto, que no te motive a trabajar. Porque al final la concentración está más dentro de ti que fuera de ti. Y dejémonos de poner excusas de uy, es que yo así con la familia alrededor no puedo concentrarme. O yo es que sin ponerme en contacto con no sé quién no puedo concentrarme. Inténtalo porque se puede hacer mucho más. Es una práctica, lo sé. Y cuanto más se practique a hacerlo y a teletrabajar en ambientes que son adversos en un primer momento, más fácil será trabajar en cualquier ambiente. Y hay gente, yo puedo trabajar desde una cafetería, desde mi cama, yo puedo trabajar desde un autobús, desde el avión. Me cuesta más desde el autobús y desde el avión porque lo veo como un momento perfecto para no hacer nada y casi me quedo así como nunca dormida del todo, pero un poco dormida. Pero si quieres, puedes. Y al final lo que pasa es que a veces nos ponemos muchas excusas y con el rollo de trabajar en casa nos ponemos muchas excusas a nosotros mismos. Son barreras que nos ponemos a nosotros mismos porque sí que es posible trabajar aunque tengas a toda tu familia dando vueltas alrededor de ti. Bueno, no, a lo mejor no alrededor de ti, pero en la habitación de al lado. Sí que es posible. ¿Requiere un poquito más de esfuerzo? Sí, quizás requiere un poquito más de esfuerzo, pero se puede superar. Tampoco es fácil a veces trabajar desde la oficina cuando tienes compañeros a tu alrededor, cuando tienes a tu jefe, cuando tienes a todo el mundo dándote la lata. Tampoco a veces es sencillo. La comunicación es un tema muy importante en el teletrabajo. ¿Qué pasa? Que cuando teletrabajas no tienes al compañero de al lado a tu lado. Tienes a tu compañero, pero no está a tu lado. Tienes a tu jefe, tienes a tus clientes, tienes a todo el mundo ahí. Pero la comunicación es un poco diferente. Es diferente en el sentido de que debe de ser todavía más precisa. Y es fundamental que nos comuniquemos. Es fundamental la comunicación, como estricta comunicación de tareas de trabajo, y yo creo que también es fundamental la comunicación un poco más social. ¿Qué pasa? Que la comunicación un poco más social, de conocer un poco más a la gente con la que trabajas, no requiere de tanto conocimiento en sí, pero sí que hay formas de hacerlo. Por ejemplo, yo tengo algunos clientes con los que simplemente una vez al mes nos intercambiamos pues una frase de cómo estás o dónde estás, o simplemente desde aquí te envío un mensaje, desde el lluvioso donde esté, o simplemente un emoji, el poner una carita sonriente, una carita triste en un mensaje, hace que la comunicación sea un poquito más cercana con la otra persona con la que está y sea como un poco más empática. La comunicación en sí, a la hora de trabajar, de teletrabajar, es fundamental para coordinarse, pero veréis que a la larga, con las herramientas adecuadas, es fundamental que sea precisa, más corta, o sea, que haya muchísima menos información, pero que vaya muchísimo más al grano. Entonces, la comunicación es
súper importante, pero sobre todo haciendo muchas cosas por escrito, que teletrabajando se tiende a hacer muchísimas cosas por escrito, es posible seguir y hacer una buena comunicación. Hay herramientas que ayudan, hay otras que no ayudan para nada. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de utilizar WhatsApp para teletrabajar. WhatsApp no es intuitivo, no te permite más que una conversación toda seguida donde es muy difícil encontrar otro tipo de cosas. Si envías mensajes de voz, todavía es peor porque requiere mucho más tiempo. Requiere menos tiempo para el que lo graba, pero requiere mucho más tiempo para el que lo tiene que escuchar. WhatsApp no me parece una buena herramienta. No digo que no se utilice nunca, porque para temas urgentes y para temas de hola, esto sí, no sé qué, no sé cuánto, has visto mi email, sí. Pero se está dejando de utilizar el email en muchos casos y el email es imprescindible y es una buena herramienta que tenemos. Y hay herramientas que son muchísimo mejores que lo que es WhatsApp, por ejemplo Slack. Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta con las herramientas es que pueden ser tu mejor enemigo o tu peor enemigo. Pues lo que pasa con las herramientas es que mientras las estamos conociendo, pensad en ellas como un amigo. Mientras las estamos conociendo, todavía las estamos conociendo. No sabemos muy bien lo que podemos esperar de ellas. Y cuando las llegamos a conocer del todo, si las llegamos a conocer, si les damos la oportunidad, veremos que como una persona quizás estábamos esperando demasiado de esa herramienta y no nos va a ofrecer, no va a ser la herramienta perfecta. En ese momento es en cuando se puede convertir en nuestro peor enemigo, porque nosotros la estamos convirtiendo en nuestro peor enemigo. Porque no existe una herramienta perfecta para hacer lo que tú quieres hacer, casi seguro. Ni existirá nunca. Hay muchísimas herramientas en el mercado, pero cada vez se nos ocurren más cosas que nos gustaría hacer con cada una de las herramientas que tenemos. Entonces, lo que tienes que convertir es a tu herramienta en tu mejor amigo para lo bueno y para lo malo, en lo bonito y en las perfecciones y en las imperfecciones, porque nada, nada, nada va a ser perfecto. Y las personas que les cuesta un poquito más la tecnología, a veces son barreras que te pones desde el principio. Piénsalo como que es, a veces en el trabajo tienes que explicarle a alguien que acaba de llegar cómo funcionan las cosas, cómo se trabaja, cómo se organiza este archivo, cómo se hace esto, cómo lo otro. Piénsalo de la misma forma, cuando estás aprendiendo una nueva herramienta en que tú eres esa persona nueva, tú eres el becario que está aprendiendo esa herramienta. O sea, tú eres el que le está enseñando y a la vez tú eres el becario que está aprendiendo y que está recibiendo las instrucciones, de alguna forma, por así decirlo, de la herramienta. ¿Alguna pregunta, Carlos? Sí, te digo, a ver. ¿Cómo ser más eficaz y transmitir de forma online en las sesiones de coaching? Bueno, esa pregunta yo creo que es un poco más para María. Pero bueno, yo sí he hecho sesiones de coaching online. Yo desde el principio nunca he dicho no a las sesiones de coaching online. Yo de verdad creo que lo online es el futuro. Yo he hecho sesiones de coaching y para mí yo creo que si tú crees que la sesión va a funcionar, la sesión va a funcionar y va a funcionar tan bien como la sesión que podría funcionar cara a cara. Se pierde un poco la visualización de aquí para abajo, es cierto, pero por otra parte también ganas otro tipo de cosas que no te tienes que desplazar, la otra persona no se tiene que desplazar, la otra persona está en su zona de confort normalmente, con lo que le resulta mucho más fácil abrirse. Entonces yo creo que si tú crees que puedes transmitir online, puedes transmitir. Y si no, pues yo lo que recomiendo es practica. Es un entorno diferente, entonces procura habituarte a ese entorno. Cuanto más te habitúes a ese entorno, más fácil será que lo hagas y que transmitas más y mejor. ¿Qué herramientas utilizas día a día
para reuniones, agenda, proyectos. Vale, pues yo como trabajo con clientes de distintos tipos, a veces varía un poco de los clientes y es un poco follón al tener tantas herramientas a la vez. Yo personalmente utilizo muchísimo el email. Creo que el email es una forma estupenda, si lo tienes bien organizado, de tener las cosas organizadas, de que las personas te envíen la información precisa y esencial, en lugar de estar cambiando de idea cada 5 minutos, como si estuvieran en contacto contigo directamente con WhatsApp. He utilizado Slack mucho. Slack es como, podría ser como una versión de WhatsApp, pero que tiene muchísimas más funcionalidades. Está pensado para comunicarse en la empresa, entonces puedes abrir hilos diferentes, comunicación diferente entre distintos grupos, puedes adjuntar y se puede trabajar en el ordenador también. Luego he probado algunas otras herramientas, pero básicamente esas. Y para conferencias varía un poco, pues Zoom está muy bien, Google Hangouts también lo he probado y funciona muy bien. Incluso algunas las he hecho, algunas conversaciones a través de Facebook alguna vez. En realidad es un poco más la herramienta con la que te sientas cómodo y yo tampoco me complicaría la vida buscando herramientas. No existe la herramienta perfecta y tener muchísimas herramientas al final puede ser peor que tener una única herramienta. Las herramientas deberían de estar para ayudarnos a nosotros. Carmen, ¿te importa escribir el nombre de Slack en el chat? Sí. Slack. Perfecto, pues nada, puedes seguir. Fenomenal. Luego para proyectos hay algunas herramientas muy potentes. Asana utiliza alguna gente, Trello. Son diferentes en el sentido de que son herramientas, por ejemplo, Trello, que lo utilizan muchísima gente para coordinar tareas y para enviar tareas. No es tanto en sí un proyecto, es más un tablero en el que puedes poner tareas pendientes. Yo utilizo muchísimo mi calendario, mi agenda, la agenda de Google, la utilizo mucho para todo. Me encantan las herramientas y pruebo muchas, pero luego al final me doy cuenta que muchas veces es más fácil quedarte con lo más simple, siempre y cuando te funcione, claro. Vale. ¿Alguna pregunta más por ahora? No, seguimos. Vale, pues ya me queda poquito por compartir con vosotros, pero seguid haciendo todas las preguntas porque yo no me voy de aquí sin responderos todo o casi todo, todas las dudas que tengáis. Otra de las cosas que os diría sobre teletrabajar es que no solamente están las barreras que vosotros podéis poner a vosotros mismos, están las barreras que os rodean. Que os rodean, ya no digo solo en el entorno, sino las barreras de las personas que no quieren teletrabajar y que todo lo van a poner como una excusa para no teletrabajar. Y, uy, es que esto no se puede hacer a distancia. Y sobre todo si es algo que la empresa se está empezando a hacer. Eso te puede afectar o puedes tomártelo de otra forma, que es, te voy a demostrar que eso sí se puede hacer. Porque realmente se puede teletrabajar en muchísimas más cosas de las que podáis pensar. Por ejemplo, yo conozco profesores de yoga que son profesores de yoga online. Sin hablar, bueno, de coaching ya lo sabéis. Teleoperadores. A mí se me cae el alma al suelo viendo que los teleoperadores de España tienen que ir a una oficina todos juntos que están hacinados. Yo he trabajado de teleoperador hace años y me parece increíble que en tanto tiempo no se hayan dado cuenta que teleoperador es tele, que lo pueden hacer perfectamente desde sus casas. Yo de verdad creo que es donde deberíamos estar hoy y si hoy estuviésemos así, si estuviésemos preparados para ello, nos irían muchísimo mejor las cosas. Y una cosa que os quiero contar y recalcar es que no busquéis fórmulas secretas, que no existe la fórmula
concreta para ser muchísimo más productivo ni para trabajar mucho más. Encontrad y buscad qué es lo que a vosotros os funciona, qué es lo que a ti te funciona específicamente para teletrabajar. De verdad, pensad en los horarios. Los horarios, el horario cada hora del día es diferente y a veces ni siquiera estás en la misma capacidad para trabajar. Cuando digo para trabajar no quiere decir que no trabajes, pero seguro que tienes tareas diferentes a lo largo del día. Yo lo que hago es, sé qué tipo de tareas tengo y tengo algunas tareas que son muchísimo más creativas y otras que son mucho más rutinarias y aburridas. Y me pongo las tareas más creativas en el momento en el que puedo ser más creativa. Pero eso requiere un mirar hacia nosotros mismos y ver qué es lo que mejor nos funciona. Eso es algo que nunca lo hemos hecho probablemente cuando estamos trabajando en una oficina, pero cuando estás trabajando desde casa es algo que puedes hacer perfectamente y que es el momento de hacerlo porque eres más dueño de tu horario y también al ser más dueño tienes la responsabilidad. Y uno de los motivos por los que las personas, las empresas no quieren que teletrabajemos o no lo querían hasta ahora, es porque no creen que las personas sean responsables desde casa. Pero se darán cuenta de que no es cierto, porque nos acabamos poniendo en nuestro lugar y tenemos que ser responsables y al final las empresas que trabajan completamente online y teletrabajan se dan cuenta de que la productividad aumenta, porque no estás sentada en una silla, calentando la silla, sino que las horas que trabajas estás trabajando y a la empresa le da igual si utilizas horas para ir a recoger a los niños, para hacer la compra o simplemente para ver Netflix. Y eso es un poco todo lo que os quería contar sobre el trabajo, sobre el teletrabajo. Yo estoy encantada de que exista el teletrabajo y de poder teletrabajar, si no, no podría permitirme la vida que me estoy permitiendo. Y por favor, todas las preguntas que tengáis, dejadlas en el chat y Carlos me las pasa antes de que terminemos. ¿Alguna pregunta más, Carlos? Pues ahora mismo están comentando, de hecho, y luego verás el chat, verás que están comentando sobre lo que vas escribiendo y hablando de las aplicaciones y demás, pero como tal preguntas ahora mismo no nos han llegado. Yo tengo aquí una que es el tema de eh, dentro de qué herramientas utilizas para que no te molesten. ¿Tienes algún tipo de estrategia para conseguir que ya sean conocidos o sea alguien en un bar o un cliente en un hotel, conseguir que aislarte, o cómo haces para gestionar situaciones en las que entiendo que cualquiera, o yo por Sí, ejemplo me pongo en ese lugar, me sería imposible centrar? sí, yo tengo esto. Me pongo los cascos y bueno, es como una herramienta, yo creo que funciona un poco, no para todo el mundo, pero las personas que teletrabajamos, yo cuando estoy en un coworking, es algo que funciona bastante bien. Si estás con los cascos, nadie te molesta, o casi nadie te molesta. Y si todavía quieres que no te molesten más, te pones los grandes y te pones los que tienen cancelación de ruido y ahí ya, aunque te molesten, pues no oyes los chillidos de los que están alrededor. Requiere práctica también el estar en un lugar donde hay ruido de fondo o donde hay música o gente hablando o gente discutiendo o gente con una conversación interesante a tu lado de la que te gustaría enterarte. Requiere un poco de práctica. Los cascos ayudan, pero el estar acostumbrado a hacerlo ayuda más. Y esa ayuda la encuentras practicando. Genial. Me preguntan por aquí, me pregunta Eva, bueno, te pregunta a ti, obviamente, ¿qué herramientas utilizas para la parte de cobrar, hacer Para una cobrar por mi monetización? trabajo, bueno, pues normalmente es transferencia bancaria a algunos clientes, algunos PayPal,
eso no varía mucho. En realidad tampoco, nadie me pagaba en metálico antes tampoco. Pues fenomenal. A ver, tengo aquí. Vale. Me Te voy. gustaría saber si alguien está aquí, alguien que tenga una empresa, alguien que esté desde el otro lado, desde el jefe que no sabe si dejar teletrabajar, que se esté preparando para el teletrabajo, o somos todos simples trabajadores. Mira, mientras que responden, te lanzo otra pregunta que han hecho. En tu experiencia de teletrabajo, ¿qué duración de jornada sueles hacer? ¿Respetas los fines de semana? Vale, yo personalmente, pero por mi situación particular, yo no respeto los fines de semana. Yo prefiero trabajar 5 o 6 horas al día y trabajar 6 días a la semana. Normalmente respeto un día entero, normalmente. Pero es mi forma de trabajar y mi situación es un poco particular porque yo noto que si yo estuviese en la rutina diaria de estar viviendo siempre en el mismo lugar, yo creo que sí necesitaría un fin de semana. Pero viviendo como yo vivo, que estoy viajando todo el rato y estoy en lugares donde tengo cosas que puedo hacer todos los días, prefiero hacer una actividad 2 horas al día, un día, en lugar de tomarme un día entero. Y así puedo todos los días tener una actividad de ocio, aunque sea pequeña, en lugar de descansar un día entero. Pero si trabajas por tu cuenta, podrás decidir qué horas trabajas y yo no recomendaría trabajar más de 8 horas nunca. Bueno, nunca. Hay momentos en los que pues no queda más remedio, ¿no? Y yo a veces pues tengo una entrega y tengo que quedarme y trabajar mucho más, pero como norma general, más de 8 horas yo creo que es prácticamente imposible, prácticamente imposible que estés centrado en trabajar más de 8 horas cada día de la semana. Un día puntual está bien, pero si no... Lo que pasa es que cuando vamos a la oficina estamos muchas horas, pero realmente si nos pusiésemos a pensar cuántas horas efectivas estamos trabajando, se reduciría a menos de 8. Otra pregunta que me hacen por aquí. Pautas y consejos para evitar los pensamientos, los palos que nos damos en el pensamiento. Los palos que nos damos en el Sí, pensamiento. yo creo que ¿Qué sí. tipo de palos? El, Entiendo que se refiere a las excusas que nos ponemos. ahí está, yo creo que sí. Vale, pues yo creo que el que te des cuenta de que es una excusa y ya no es una excusa de... A veces nos ponemos, es como, es que yo así no puedo trabajar, es que yo así con la gente a mi alrededor yo no puedo trabajar, es que en ese entorno es que no tengo la mesa ideal, es que esta silla, es que esta no sé cuánto. Si, en el momento en el que te das cuenta de que te estás poniendo excusas, porque es una excusa, es que en realidad puedes trabajar, lo puedes. Las condiciones pueden ser mejores o peores, pero puedes trabajar. Mira, si abres ahora el chat, Carmen, tienes 2 respuestas Sí. a la pregunta que has formulado, de Eva y de Ana Jesús, las 2 últimas. A ver, Ana se dedica a la formación, proyecto llamado teletrabajo. Vale. El propio negocio, compañía de networking marketing. Vale. Y esos los que tenéis vuestro propio negocio, ¿tenéis personas trabajando a vuestro cargo? ¿Les dejáis teletrabajar? Yo entiendo cuando las personas que empiezan a teletrabajar, hoy en día casi todo el mundo que empieza a trabajar por su cuenta empieza a teletrabajar de alguna forma, en el sentido de que empezamos a trabajar desde casa y eso nos hace ser un poco más abiertos. Pero también hay muchas personas que incluso teletrabajando ellos mismos como jefes no son capaces de dejar a las personas que están trabajando para ellos. Yo recomiendo de verdad, confiad en las personas y dejadles teletrabajar y que trabajen desde su casa. Veréis
que las personas toman la responsabilidad y se hacen más responsables. Y si no lo hacen, pues adiós, muy buenas. Pero lo que no quieres es tener una persona que si no es capaz de teletrabajar, quiere decir que a lo mejor tampoco está haciendo las cosas bien en la oficina. Es cierto, sí, dejadles un tiempo, sobre todo si es una empresa que ahora os estáis adaptando al teletrabajo, dejad un tiempo para que la gente se adapte, sobre todo porque muchas no están adaptadas. Si alguien dice que tiene un equipo de 5 personas, todos teletrabajamos. Algunas tienen otro trabajo, lo tenían. Hacemos reuniones por Zoom para fijar objetivos semanales y mensuales. Las reuniones semanales o mensuales es una buena forma de comunicarse, pero más que por la comunicación en sí, porque estás seguro que toda la comunicación se podría tener directamente solamente escribiendo y a veces es muchísimo más efectiva porque no es un te he dicho, te dije, no sé qué, no sé cuánto, con el email ahí todo queda por escrito, pero sí para empatizar mejor y un poco por la parte más social. La parte más social, eso es algo que no se puede hacer tanto con el email. Entonces, una reunión semanal, una reunión mensual, yo creo que es bueno hacerlo cuando tienes un equipo. Para los que hacemos funciones comerciales, ¿cómo entregar? Para las funciones comerciales el teletrabajo es genial. La verdad es que, salvo algunos casos, ¿quién te quiere ver hoy en día en su casa o en su oficina que los vas a visitar? Poca gente, les molestas. Entonces se puede prospectar todavía mucho más de forma online, a través del email, a través de teléfono, a través de muchas otras cosas. Por supuesto que a veces sí habrá casos en los que tendrás que visitarlos, pero os aseguro que después de todo esto habrá muchísimas más videoconferencias también comerciales. Al final todo el mundo se ahorra muchísimo tiempo y también tiempo en desplazamientos y es muchísimo más cómodo para todo el mundo. O sea, yo creo que comercial depende un poco. Yo sé que hay trabajos que no se pueden hacer teletrabajando, pero comercial, salvo casos muy concretos, pues es algo bastante fácil y muchísimas, sobre todo las fases previas, se pueden hacer completamente sin moverte de la oficina o de tu casa. Y alguien dice redes sociales para prospectar. Sí, las redes sociales se utilizan mucho para prospectar en el mercado comercial. Yo creo que hoy en día muchísimo más que el teléfono. ¿Alguna pregunta más? Mira, sobre la pregunta que hacía antes Laura, me hacía a mí una aclaración por cómo te he formulado la pregunta. No, me refiero a las excusas, me refiero a la situación que estamos viviendo ahora mismo, a la incertidumbre que se está generando. La cabeza puede ser muy poderosa, están en sus casas, sienten la incertidumbre por la situación. ¿Qué va a pasar? No tengo noticias de mi jefe. Y me refiero a las acciones que pueden tomar ahora cara al COVID. Ya, estamos aprendiendo a teletrabajar en el momento más difícil para teletrabajar. Yo reconozco que llevo teletrabajando años y la última semana ha sido la semana más difícil. He tardado en hacer todas las cosas que tenía que hacer el doble o el triple de tiempo, porque cada 5 minutos estaba entrando, a ver si hay una noticia nueva. Y cuando digo 5 minutos, es 5 minutos. Y por supuesto, no hay ninguna noticia nueva, porque los periodistas no son tan rápidos como yo buscando noticias. Sobre eso, ¿qué puedo decir? Lo único que puedes hacer es evitar un poco las distracciones de estar mirando todo el rato lo que está pasando, el centrarte en lo que tienes que hacer en el trabajo, aunque solo sea por cortos periodos de tiempo. De verdad estamos aprendiendo a teletrabajar en el peor momento de todos. Si estuviésemos preparados, sería un pelín más fácil teletrabajar ahora. Pero bueno, que si aprendemos en nuestras situaciones, supongo que todo eso quedará y que ya podremos ser súper productivos después. ¿Una pregunta más?
Pues yo creo que está así perfecto, Carmen. Te voy a dar paso a Eduardo, a otro de los socios de liderazgo, para que hable contigo. Hola, ¿qué tal, Carmen? Eduardo. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. No te veo, pero te escucho. Ahora te veo. Bueno, pues, oye, desde el liderazgo lo que queremos es agradecerte por tu generosidad, tu tiempo, tu experiencia compartida, que has, pues eso, compartido con toda la comunidad que hemos convocado hoy en este taller. Me gustaría también agradecer a todas las personas que han participado en este taller. Os esperamos ver en el próximo taller, que tendrá lugar el lunes 23 a las 6 de la tarde. En este taller, en estos tiempos donde la palabra VUCA está tan presente, parece que ya sabemos lo que significa VUCA, ¿no? Estamos en un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Pues hemos preparado una píldora que hemos denominado Conversaciones en el confinamiento, comunicación no violenta. En esta píldora taller os vamos a invitar a reflexionar sobre cómo este confinamiento nos puede afectar en las conversaciones que tenemos con los demás, y además repasaremos la herramienta de comunicación no violenta desarrollada por Marshall Rosenberg. Este taller lo liderará María Mira, que es socia y directora académica de liderazgo. Yo, sin más, volver a agradecerte a ti y a todos los participantes. Y Carlos, si eres tan amable, si nos das audio a todos, le podemos dar un aplauso. Que no tiene calor. Es la primera. Gracias. Muchas gracias.